Queridos hermanos en Cristo, paz a vosotros. Un gusto saludarles nuevamente en este lunes de reflexiones, hermanos. Gracias por acompañarnos y permítanme que podamos compartir esta siguiente reflexión, hermanos. Hemos estado considerando la persona de Jesús. Hemos conocido y estamos conociendo todavía más a la persona en la cual podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Cuando se habla de Jesús, querido hermano, de que Jesús precisamente siendo Dios se hizo hombre para estar cerca de nosotros, llegan a surgir algunas confusiones. Incluso llegan a decir, querido hermano, que era Dios en apariencia humana, que Él no padeció y no sufrió todo lo que el ser humano padece y sufre. Sin embargo, esto no fue así. El Señor Jesús vivió en su plenitud, su humanidad, y vivió conforme a nuestra naturaleza, a nuestra forma de ser personas carnales, hermanos. El Señor Jesús padeció diferentes circunstancias que también nosotros hemos pasado. Y quisiera que podamos ir viendo algunas de estas situaciones que el Señor Jesús pasó en su humanidad y que en ellas nosotros podemos encontrar un refugio. Un ejemplo de esto, querido hermano, lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al versículo 15. Y lo que podemos decir, hermano, es que Jesús fue tentado como ustedes y como yo. Dice la palabra, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesucristo nos entiende, Jesucristo te entiende cuando estás pasando por tentaciones. Jesús tuvo hambre. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Es una situación, es un momento en que todos los seres humanos hemos pasado, tanto las tentaciones como el padecer o el tener hambre, hermanos. Jesús también sintió cansancio, como ustedes y como yo en algún momento. Juan 4:6 dice: y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús dijo, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús también, querido hermano, al igual que nosotros, experimentó tristeza. En Marcos capítulo 3, versículo 5, dice de la siguiente manera: y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí. Marcos capítulo 14, versículo 34. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada por completo. Estos dos pasajes, hermanos, expresan también el sentir de Jesucristo. También manifestó emociones, como por ejemplo las que encontramos en Juan capítulo 11, versículo 33 y versículo 35. Entonces Jesús, al verla llorar, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Algunas personas preguntan inquietas ante todo esto, si el Jesús de la historia que conocemos fue plenamente humano, entonces ¿qué diferencia hay entre él y los demás personajes de la historia, como los grandes maestros que estuvieron en sus respectivos tiempos? La respuesta a esto lo encontramos, querido hermano, precisamente en la experiencia de Jesucristo. Y es una respuesta muy importante porque nos permite darnos cuenta que Jesús no tiene comparación alguna con ninguno de los sabios que han pisado la tierra, por muy grandes que estos sean. Un ejemplo de lo encontramos en lo siguiente, hermanos. Hay personas
que originalmente eran personas religiosas y que en su búsqueda de la sabiduría y del conocimiento llegan a ser ricos. En el caso de Jesús, hermanos, Él antes de venir a la tierra, antes de humanarse, Él tenía la naturaleza de Dios con todo lo que esto implica. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7 está diciendo: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Mientras otros buscan la riqueza, Jesús se despoja de ella para ser como nosotros. Mientras los maestros y los sabios de la antigüedad iban por las calles para encontrarle sentido a la vida, porque se sentían vacíos, hermanos, Jesús vino a dar la vida y a darle sentido a ella para todo ser humano, sea cual fuera la condición en la que se encontrara cada persona. Jesús vino a darle sentido a la vida. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28 y versículo 29: Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. Mientras los sabios o los maestros estaban buscando la sabiduría, hermanos, Jesús trajo palabras de vida, palabras de espíritu. El espíritu es la vida, dice la palabra de Dios. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Eso lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 63. Y lo más importante, hermanos, en esta enorme diferencia entre los grandes sabios y maestros a la vida y persona de Jesús, hermanos, es que todos ellos murieron, como todo hombre, fueron sepultados y fueron elevados a leyendas o incluso a mismos dioses. Jesús, querido hermano, resucitó de entre los muertos y regresó a ser lo que Él era antes. Llegó a ser lo que de por sí era antes de humanarse, es decir, Dios. Primeramente, dice la palabra, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, apareció después a más de 500 personas a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya descansan. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al versículo 7 dice estas palabras. En Juan 17:5 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. Nadie, querido hermano, nadie ha hecho algo que se compare con lo que hizo Jesucristo, que siendo Dios se hizo como nosotros. No porque estuviera en busca de la sabiduría o algo que no encontraba o algo que le hacía falta. Él vino porque nos vio necesitados, extraviados y confundidos. Él toma la iniciativa. Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres, dice su palabra. Acto que denota, querido hermano, una decisión personal. Jesús no fue despojado por nadie ni obligado por alguien. Él voluntariamente toma la determinación de hacerse hombre
por amor a nosotros. Con todo esto, hermanos, Jesús nunca dejó de ser Hijo de Dios y de tener poder de Él. No obstante, había decidido vivir nuestra humanidad plenamente y así lo hizo, hermanos. Un ejemplo de esto es que Jesús padeció hambre, lo vimos al principio. Jesús padeció hambre aunque Él tenía el poder para multiplicar el pan. Él, teniendo ángeles que le consolaran, buscó la compañía de sus amigos, quienes lo abandonaron en el momento de que fue aprehendido y crucificado. Jesús podía usar su poder para ir de un lado a otro, solo con pensarlo, pero aceptó el cansancio del camino. Jesús, querido hermano, tenía ángeles que lo defendieran, pero enfrentó, como todo hombre, la muerte. Querido hermano, si tuvieras la posibilidad, como Jesús, de multiplicar el pan o de viajar sin caminar para evitar el cansancio, o aún la falta de la facultad de evitar la muerte, ¿usarías ese poder? ¿Usarías esas facultades? ¿Por qué ese afán de Jesús por ser como nosotros? Querido hermano, Jesús desea que estemos cerca de Él y desea ser nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro acompañante. Si no se hubiera atrevido Jesús a vivir desde el nacimiento hasta su muerte, como todo ser humano, hermanos, con todas sus limitaciones e inclemencias, como las que vivimos nosotros, entonces, ¿cómo podría decirse nuestro hermano o decir que nos entiende? Jesús fue capaz de vivir nuestra humanidad sin renegar. Él vivió con alegría y satisfacción. Y desde esa experiencia hoy, querido hermano, está extendiendo sus manos para nosotros, deseando ser nuestro amigo. ¿Crees que Él se ha ganado el ser nuestro hermano? ¿Habrá alguien que haya manifestado tanto amor como para decir estas palabras, tanto amor como el que mostró Jesucristo? La pregunta también sería la siguiente: ¿estás dispuesto a entregar cada área de tu vida a Jesucristo? Termino con estas palabras. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Querido hermano, este Jesús quiere estar cerca de ti. Este Jesús entiende lo que estás viviendo, lo que estás padeciendo, y Él espera que puedas entregarle a Él todo aquello que te preocupa, porque Él te entiende. Acércate, acerquémonos juntos a los brazos del Señor Jesús que están extendidos para recibirte. Él quiere sanarte, Él quiere consolar tu corazón y Él quiere estar cerca de ti. Permítele a Jesús caminar junto a ti. Que Dios te bendiga, hermano, y que la paz del Señor sea sobre tu vida. Paz a ti.